Mira, escúchame. Yo puedo dar unas charlas sobre cómo hacer para que Dios nos dé lo que le pedimos. Hay una predicación que le puse ese nombre y eso tiene millones de visualizaciones. Todo el mundo quiere, ¿sí? O hagamos una que sea un éxito de YouTube. Voy a hacer una, ¿cierto? ¿Cómo pecar sin perder la salvación? ¡Ja! Usted la vería. Ese es un hit. Vamos a lanzar ese, es un machete. Ese le va a ir súper bien. Va a ser tendencia. ¿Cómo creemos eso? ¿Y cómo lograr que Dios nos dé lo que pedimos? ¿Cierto? Y entonces ore de esta manera. Claro, si usted va a pedirle a un extraño que le dé para pagar su colegio, para pagar la pensión de su colegio, sería bueno que yo le enseñara algunas técnicas de cómo pedirle a esa persona. Hoy finalizamos nuestra serie de charlas sobre los fariseos, escribas y fariseos, y estuvimos estudiando bastante sobre ellos, varias sesiones, hasta que entendimos bastante aquello de que en Mateo 23 el Señor dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Aprendimos lo que era un escriba, lo que era un fariseo, lo que significaba realmente hipócritas. Ya sabíamos lo que significaba ay, 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 eso sí lo hemos sabido desde niños. Sobre todo los hijos de Santandereana sabemos lo que es ay, ay, ay desde niños. Entonces entendimos claramente eso. Hoy terminamos este ciclo porque creo que el Señor nos revela la verdadera profundidad de ese conflicto con los fariseos, porque es que pareciera ser un problema. Cualquier observador, digamos ingenuo, ¿cierto?, o desprevenido, le dice: bueno, ¿y qué es la pelea del rabino Jesús con esos otros rabinos, con los fariseos? ¿Cuál es el problema? Y alguien dirá: no, porque los discípulos no se lavan las manos. Ese es un problema, ¿y que no se lavan las manos? Y yo diría: pues espérate, el Hijo de Dios vino aquí a la tierra para confrontar a los fariseos, porque los discípulos no se lavan las manos. Ni que hubiera COVID en ese tiempo, ¿cierto? Y que no usan mascarilla o algo, no. ¿Cuál es el problema? No, que es que no guardan el Shabbat. Que porque no hacen esto. Pareciera que la discusión y el conflicto fuera un conflicto de cosas, de formas, de religiones, de filosofías, de interpretación de la religión o de la fe. Pareciera que el conflicto, y yo también podría creer que ese es el conflicto, un conflicto superficial. Y a veces diría: bueno, vino el Hijo de Dios a establecer su reino. Entiendo un poquitico a los judíos que creían que él vendría y su conflicto sería ¿con quiénes? Con los romanos, con los poderosos, con los imperios dominantes, ¿no? Y quitaría ese imperio e impondría a Israel como un imperio mundial. Eso es lo que ellos esperaban, y como no pasó, no lo reconocieron. Ese mega conflicto era Jesús derrocando el imperio mundial y estableciendo su reino. Todos querían eso. Y cuando leemos la Escritura, está discutiendo con los fariseos porque oran y les gustan los principales lugares, y porque dice una cosa y hacen otra y cosas así. Y uno dice: ¿por qué se enganchó con los fariseos? Había conflictos tan grandes. ¿Y por qué está ahí? ¿Recuerdas que alguna vez, y esto lo digo de una manera personal, yo digo que me molesta un poco que Juan se haya enganchado con el problema aquello con Herodías y Herodes, que le costó la cabeza? ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? El más grande profeta de los nacidos de mujer, el más grande profeta que ha existido. No escribió libros, no dejó profecías. ¿Qué enseñó? ¿Qué? No, se enganchó con un problema de inmoralidad de un inmoral. O sea, Herodes es un pagano, le quitó la esposa a su hermano Felipe y estaba con ella Herodías. Había un problema ahí de un adulterio y una cosa inadecuada e inmoral, pero espérate, ¿es el problema para que se enganchara Juan el Bautista? Peleando por la virginidad de Madonna, o sea. Sí, o sea, enganchado con Herodes porque tiene la esposa, y yo le diría: pues, ¿qué semanas son romanos? Así como le quitó la esposa, le hubiera haber quitado el esposo a otro también, porque esos son unos pervertidos. Y Juan el Bautista se enganchó ahí y lo mataron por eso. Yo digo: hermano. Y entonces a veces podemos creer que Jesús está aquí enganchado en una polémica religiosa, una polémica filosófica con el grupo de los escribas y fariseos. Pero Él nos revela el verdadero megaconflicto que existe detrás de esa confrontación. En esta expresión, por eso le llamamos hoy sois de vuestro padre, porque es la expresión que Él da. En el conflicto de Jesús con los fariseos, como le digo, que pareciera ser algo meramente superficial, en ese conflicto Jesús nos revela la profundidad del conflicto. Y esté abierto a esto. Esto puede cambiar la manera en que usted ha vivido su cristianismo hasta ahora y darle unas herramientas poderosas para enfocarlo de manera diferente. En Mateo 23, 33, casi al final de todos los ayes, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, Jesús les dice: serpientes,
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús dice, es que mi problema ni siquiera es con ellos. Jesús nos deja ver que el conflicto no es realmente con ellos, que Él está enfrentando un conflicto con algo detrás de ellos. Después la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino unos principados que están detrás de eso, ¿cierto? Entonces Jesús no está realmente en conflicto, está poniendo en evidencia quiénes son ellos, pero su conflicto es un conflicto mucho más trascendente. El término que utiliza nos revela todo. Aparecieron las llaves, ahorita que aparecen las llaves. ¿Cuál es el problema? Jesús usa un término aquí que es el término generación y es el término génema, en griego génema, de donde viene genoma, y el problema entonces es un problema que tiene que ver es con la genética. El conflicto real es un conflicto de una genética, de unos linajes, de un ADN contra otro ADN. Ese es el conflicto. Ni sabíamos, ¿no? No se notaba, parecía que estaban peleando era porque no se lavaban las manos, ¿sí? Porque preferían los mejores lugares, porque hacían discriminación, porque le quitaban las ayudas a las viudas y hacían largas oraciones. Todo eso que estudiamos, ¿cierto? Pareciera así, pero Jesús ahora nos revela realmente cuál es el problema. El megaconflicto del universo y del cosmos, para que lo sepan, nada menos y nada más. La Escritura nos lo cuenta ya en Génesis 3:15. Cuando el pecado entró a la humanidad, el Señor da su juicio, y en el juicio a la serpiente, en la sentencia de la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15, está contenido, aprendas este versículo. Teológicamente lo conocemos como la primera promesa de redención. La primera vez que hay una promesa de que seremos redimidos. Sí, hay una sentencia porque pecamos, pero la primera vez que queda claro que vamos a ser redimidos es aquí en Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15 Dios le dijo a la serpiente, le dijo serpiente, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, serpiente, el ADN de la serpiente, la genética de la serpiente, el linaje de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la matará, la destruirá, y tú le herirás en el calcañar, alcanzarás a herirla, pero ya la descendencia de la mujer, el linaje de la mujer, iba a vencer a la descendencia de la serpiente para siempre. Ese es el conflicto universal, el conflicto, el megaconflicto. No hay ningún otro conflicto. Cualquier otro conflicto que usted quiera decirse, conflicto árabe-israelí, ¿sí? El conflicto Ucrania-Rusia, todos los conflictos que hay realmente tienen como trasfondo este megaconflicto, el conflicto que usted tiene ahí en su casa, el lío que tiene con el vecino, esa bonita enemistad que tiene usted con su pariente, tiene un origen ahí, ese megaconflicto está originado en esto. En la lucha de un ADN contra otro ADN. Bueno, sabemos que cuáles son la generación, cuando Jesús les dice generación de víboras, está diciendo que la genética de ellos es ¿cuál? La de la serpiente. Ellos son la simiente de la serpiente y están luchando ¿contra quién? Lo dice claramente también la Escritura. Gálatas capítulo 3, verso 16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, observe esto, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ahí lo que estamos viendo no es una pelea por un protocolo de lavarse las manos o sentarse adelante o usar las filacterias largas o no largas. Estamos encontrando el megaconflicto universal de el linaje de la mujer, el representante de la mujer en el cual vendría la salvación, que no es simientes, sino simiente en singular, que es una sola persona, que es Cristo Jesús, versus los de la descendencia de la serpiente, generación de víboras. ¿Lo está entendiendo? Parece un problema superficial. Hay un problema de fondo mucho más profundo que eso. Por eso esos conflictos no se solucionan tan fácil. Por eso no simplemente corra tantico aquí el borde, cambiemos el mapa, la frontera, corre a la frontera 1 metro y ya dejen de pelear. No, siguen peleando y siguen habiendo conflictos. El megaconflicto, el conflicto original es este. Y la lucha tuya personal también es esta. A ver, sé que todavía no está claro. Al final, tal vez todavía no esté claro, pero usted se acostumbra. No, al final de pronto el Señor en su misericordia nos permite entender un poco más qué es lo que realmente está ocurriendo. El Señor de frente les dijo lo que está detrás de ellos. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Está claro ahora sí? Jesús dice, soy el Hijo de Dios, soy la simiente en singular, la simiente de Dios. Y desde el principio quedó planteado el conflicto de los conflictos, el megaconflicto cósmico universal de la eternidad, entre la simiente de Dios, que es Cristo Jesús, y los hijos del diablo.
No estaban peleando por la lavada de las manos, ni por el largo de las filacterias, ni por las primeras filas. Estaban enfrentándose las simientes que fueron planteadas desde el comienzo como la gran batalla. ¿Y qué hace que sean hijos del diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está diciendo, ustedes tienen esos rasgos que tiene su papá. Ahí están pintados, ese es el mismo taita. Salieron al taita, salió al papá, ¿cierto? ¿Han dicho ustedes alguna vez? Eso es como ver el papá. Así, ustedes estaban pensando matar a Jesús. Son homicidas desde el principio son homicidas, desde el principio. Están teniendo la genética de Satanás, están teniendo las trazas que los identifican. Padre de mentira, cuando habla mentira, de suyo habla. Atención, hoy quiero que entiendas cómo el Señor pone en igual magnitud el homicidio que la mentira. Espero que aquí no haya nadie que haya sido homicida. Y sobre todo alguien que no esté planeando serlo prontamente, ¿no? Ojalá no haya alguien ahí. Pero mira el nivel que lo pone. En el rango de rasgos genéticos, va desde el homicidio hasta la mentira. Y digo, ¿aquí quién ha cometido un homicidio? Pues se levanta la mano y lo arrestan, ¿cierto? Pero ¿quién habrá mentido? Mejor no preguntemos. No los hagamos decir mentiras otra vez. Porque si no levantaban la mano estaríamos diciendo mentiras, ¿cierto? Entonces, toda esa gama, ¿a quién pertenecen estos rasgos? Al papá del que los tiene. Ese es el conflicto. Y él lo está diciendo. Entonces nos queda ahorita más claro el asunto que estamos hablando ahorita. Por favor, no era una discusión de filosofía o de religión. El tema no es fe o ley. El tema no es evangelio o legalismo, judaísmo o evangelio. Y entonces cambiemos esto y adaptemos acá. El conflicto de fondo, Génesis 3:15, es un conflicto de linaje, de genética. ¿Estás entendiendo? De genética que se manifiesta en las personas y que nos hace tener un linaje que nos identifica con nuestro origen o con nuestro padre. Y a los fariseos era fácil identificarlos con su papá, porque los deseos de su padre querían hacer. ¿Estás entendiendo esto? Todavía no, pero espera, dentro de un ratito lo entiendes más. Yo por ahora quiero que quede claro que es la genética de la mujer, la simiente en singular, que es Cristo Jesús, versus los hijos o la simiente de la serpiente. Y cada uno se identifica por una sencilla razón. ¿Cómo se identifica cuál es cuál? En que se parece a el papá. Los deseos del padre quieren hacer. Eso le dice uno de qué lado es. Entonces mira, esto es un conflicto básicamente de ADN. Yo quisiera pedirte que por favor trataras de hacer un ajuste a tu enfoque del evangelio hasta hoy, ¿cierto? Vemos el evangelio como el mismo evangelio se presenta, que hay una puerta angosta, un camino angosto que lleva para el cielo y uno ancho, cómodo, ¿sí? Metrolínea y todo así, espacioso y todo que va para la condenación. Entonces, la vida dura y cogemos el camino difícil. Sí, perfecto, pero quisiera pedirte un enfoque un poquitico más profundo, más allá todavía, y entiendas que el asunto se trata es, ¿cuál es mi genética? ¿Con quién me identifico? ¿Cuáles son los deseos de mi padre que me manejan? Y con eso yo puedo saber de quién soy hijo. Ese es el conflicto general. Mira, escúchame. Yo puedo dar unas charlas sobre cómo hacer para que Dios nos dé lo que le pedimos. Hay una predicación que le puse ese nombre y eso tiene millones de visualizaciones. Todo el mundo quiere, ¿sí? O hagamos una que sea un éxito de YouTube. Voy a hacer una, ¿cierto? ¿Cómo pecar sin perder la salvación? ¡Ja! Usted la vería. Ese es un hit. Vamos a lanzar esas machetes. Ese le va a ir súper bien. Va a ser tendencia. ¿Cómo creemos eso? ¿Y cómo lograr que Dios nos dé lo que pedimos? ¿Cierto? Y entonces ore de esta manera. Claro, si usted vaya a pedirle a un extraño que le dé para pagar su colegio, para pagar la pensión de su colegio, sería bueno que yo le enseñara algunas técnicas de cómo pedirle a esa persona. Yo diría, bueno, esa persona tiene estas características, pídale de esta manera, dígale esto que a él le gusta, luego hablándelo, cuéntele una historia dramática y luego pídele que le dé para el colegio, ¿cierto? Porque es un extraño. ¿Está bien? Y entonces las iglesias nos dedicamos a enseñarle a extraños, perdóname, no tome mal, a hijos que no son de Dios, ¿cierto?
a enseñar a los hijos de Dios cómo lograr la misericordia de Dios. Y Dios es misericordioso y hace llover sobre justos e injustos. Y entonces aprendemos a vivir de esa misericordia de Dios que le da a sus hijos, pero caen migajas de la mesa y nosotros vivimos de las migajas que caen. Y aprendemos cómo pedirle a un extraño que no es nuestro Padre, que se llama Dios, a cómo hacemos para que ese Dios nos dé para la pensión, para el colegio, para el semestre, para la comida. ¿Cómo hacemos? Cántele aquí así, vaya a la iglesia, ayune 3 días, el ayuno de Daniel, el no sé si cada cosa, el ayuno impertinente y todo lo que se pone de moda, ¿cierto? Cada uno tratando de hacer que ese extraño me dé. Y yo te digo, no, espérate. El evangelio realmente se trata de que Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibimos nos da la potestad, el poder de llegar a ser transformados en hijos de Dios. Y entonces usted es hijo y usted me dice, pastor, deme una clase de cómo le pido a mi papá que me pague el colegio. Tengo que darle una clase para que usted logre que su papá le dé para el colegio. Tengo que darle una clase a usted. Porque en el momento que uno es hijo, ya pasó todo el resto del problema. El problema es este. El problema es solamente esto. Si en la prueba de ADN, mire, usted, perdón, le pudo haber pasado a alguien, o conoce usted a alguien que le pasó al amigo de un amigo. Por ahí, él le achacan por ahí a un hijo que no sabía que tenía, por no fijarse dónde pone las cosas. Le pusieron ahí, le adjudicaron ahí datos de otros municipios, ¿cierto? Y eso pelea, ¿no? Y mire, y sí que cuándo, qué tal, y pelean y la demanda, hasta que se le hace una demanda de paternidad. Y le hacen una prueba de paternidad con ADN. Y la prueba del ADN tiene el 99 y pico de exactitud, ¿cierto? Y luego sale, el juez dice, le figuró, o sea, es hijo suyo. Él tiene que seguir pidiendo para el desayuno y pidiendo para la ropa y pidiendo para... No, en ese mismo instante ya hay un montón de cosas que eran anhelos y peticiones y se convirtieron en derecho. Nuestro problema con Dios es que hacemos un evangelio en que le enseñamos a gente que quiere complacer los deseos de su padre, que los deseos de su padre quiere hacer porque siguen siendo hijos del padre equivocado, hijos de la serpiente, pero le enseñamos cómo pedirle al Dios bueno para que en su misericordia deje caer migajas de la mesa y usted de la mesa y haga llover sobre justos e injustos, para que nos dé aquello que nos pidió y nos portamos bien mientras pasé el semestre, mientras me dieron la visa, mientras pasó el recorte de personal, mientras me entregaron el examen de la biopsia, los resultados de la biopsia, ¿cierto? Mientras paso juiciosos. Y tan pronto pasó, nos relajamos otra vez y volvemos a cumplir los deseos que están en nosotros, que coincidencialmente son los deseos de nuestro padre. ¿Y cuál es nuestro padre? La víbora. Y entonces venga, hagamos un seminario de cómo hacer para que los hijos de la víbora coman las migajas que caen de la mesa. Como viven rastrero, pueden comer las migajas que caen de la mesa. Y el tema no se trata de eso. El tema se trata de quién somos hijos. El tema se trata de que hay un montón de trazas que le pertenecen a un padre o al otro, y a usted lo revisan. Alguna vez dimos esta charla y le invito a revisarla, sobre la autohumillación, ¿recuerdas? ¿Quién es el que es orgulloso? ¿A quién le brotó el orgullo de su interior, espontáneamente? A Satanás. Entonces, si usted en su cuerpo, en su prueba de ADN, ¿sabe lo que significa la prueba de ADN? Así diga no, la prueba de ADN. Entonces usted le hace la prueba de así diga no, y le hace la prueba ahí, y usted tiene trazas de orgullo. Entonces, ¿de quién es hijo? Pues de Satanás. Y entonces, ¿qué hace Dios? Yo digo, voy a quitarle esa traza, voy a borrar esta traza de orgullo, voy a borrársela, esa traza de orgullo para que sea hijo mío. Entonces Dios viene y nos borra la traza de orgullo. El orgullo, ¿sabes con qué se quita? Con lo que se llama la humillación. La humillación quita el orgullo, ¿cierto? ¿O no? ¿Usted no estaba muy orgulloso alguna vez por ahí? Caminando en algún lugar, usted muy orgulloso por lo elegante que es, por lo guapa que es, por lo linda que es, hasta que se tropieza y se va. Y cae con las patas para arriba y toda esa cuestión. Y después de que todo el mundo se rió y filmaron, hicieron los memes y todas las cosas y la sacan a usted ahí, usted, ¿qué pasó con el orgullo? Se le fue por cualquier lado, ¿cierto? ¿Con qué se le quitó el orgullo? Con el arma más eficaz para quitar el orgullo, se llama la humillación. Entonces Dios tiene dos opciones: dejarte siendo un hijo de Satanás o arrancarte el orgullo para que seas hijo de él, ¿cierto? Y entonces él viene y nos arranca el orgullo y nos lo arranca con humillación. Pero Jesús
Filipenses 2, tan inteligente, dice, se humilló a sí mismo. O sea, el Padre viene con esa herramienta filuda que se llama la humillación. Y viene a quitarle orgullo. Y Jesús dice, no, tú, no, yo me humillo solito, tranquilo. Porque es que Dios es muy experto y Él sabe hacer todo bien. Y el día que te humilla. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que me humillaran de esa manera? Escúchame, ¿qué está haciendo? Está con humillación arrancándote el orgullo para desaparecer una traza que te hace ser hijo del diablo y para que ahora seas hijo de Él. No, y me faltaron a mi respeto y a mi orgullo y me humillaron en esa iglesia, me voy para otra. Y Dios estaba trabajando con la persona para convertirlo en hijo y se fue para otro lado, donde le respeten su orgullo, como mi papi. Los deseos de mi papi quiero hacer. La sabiduría de uno es, y la iglesia es el lugar ideal para uno hacerse esas terapias de autohumillación. Tan lindo que es eso. Tan bonito que es que uno viene y usted viene y se da cuenta que todas las filas están perfectamente alineadas. Yo diría exactamente alineadas, yo diría chuchumecamente alineadas. Pues el doctor Fabio viene una hora antes y es un médico prominente y reconocido en la ciudad. Y hasta que no las ve totalmente derechas con su visión quirúrgica, no descansa. ¿Sabe qué está haciendo? Es muy inteligente. Él está humillándose solito. Él no está esperando que la situación de la crisis, la economía, lo lleve a trabajar por el otro país y le toque trabajar acomodando sillas. Porque hay ¿cómo fue? ¿Autohumillación? No. Ahí es el trato de Dios humillándolo a uno. Entonces uno inteligentemente viene y se humilla solito. Pide perdón al que lo ofendió. Viene a traer la ofrenda y sabe que su hermano tiene algo contra usted. No, pero él fue el que... Vaya usted, pida perdón. ¿Y por qué? ¿O quiere que lo humille yo? No, yo voy. Le pido perdón a quien quiera. Esa es la inteligencia de Jesús. Quitar de nuestra genética esas trazas que son del diablo. ¿Cuáles dijo Jesús? El homicidio. Si hay homicidio en su vida, usted no es hijo de Dios. Si sus deseos son homicidas, es que no lo mato porque no, pero lo siente y lo desea. Oiga, cuidado, los deseos de tu padre quieres hacer. La mentira. No, es que uno no debe mentir porque si el que por mentiroso se va para el infierno. No, perdóname, lo vamos a entender al final, pero el tema no es que me voy para el infierno, sigo mentiras. El tema es que es una traza que no corresponde a mi ADN. El tema es que mientras esa traza esté en mí, esa traza pertenece y me hace ser de una genética de mi papito, la serpiente. ¿Está entendiendo un poco más ahora sí cuál es el verdadero conflicto? Que la conducta de ellos mostraba de quién eran hijos y la de Cristo mostraba de quién era hijo también. Ese es un conflicto, únicamente vea, un conflicto de tipo genético. Y marca diferencias, por favor. Y vamos a empezar a trabajar cada uno de nosotros mismos para marcar esa diferencia. Les hablaba de Filipenses 2, de cómo Jesús se humilló a sí mismo. Escuche esto, mire estos rasgos y empiece usted a entender más allá de lo que yo puedo explicar, porque yo soy muy limitado, pero el Espíritu Santo es ilimitado y le puede enseñar a usted más de lo que yo enseño. Filipenses 2:14, mire, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Deje esa peleadera por todo. Deje de estar comprando pleitos, deje de estar peleando por todo, deje de estar que es que están peleando dos vecinos y llega ya, ¿de qué están peleando para yo meterme? ¿Qué están hablando para yo contradecir? ¿Qué están hablando para yo contradecir? ¿Sí? Sin murmuración y contienda. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que dejar eso? Para que no se vaya para el infierno. O para que Dios lo prospere y para que Dios lo bendiga y para que no le quiten del liderazgo o para no dar mal testimonio. No, según la Biblia es para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. ¿A qué se refiere esa mancha? Al dibujo anterior, ¿cierto? A las trazas del ADN. Hijos de Dios que quitaron la contienda y la murmuración, porque si tienen contienda y murmuración en su examen de ADN, ¿usted es hijo de quién? Es decir, si usted va mucho a la iglesia, muy consagradito, es una Biblia grandota, lleva mucho tiempo en la iglesia, es muy manito, muy consagrado y todo, pero usted realmente es un hijo del diablo, hermano. Pues dice aquí la prueba,
porque tiene murmuraciones sin contiendas. Y entonces, en cambio, quitamos eso con sencillez, siendo sencillos, se quita esa mancha, esa traza. Y somos hijos de Dios. En medio del mundo que son hijos ¿de quién? De la serpiente. En medio de una generación maligna y perversa, esas trazas están normales en ellos, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Nuestra genética es diferente. ¿Está empezando a entender ahora sí que el tema es un tema de ADN? ¿Es un tema genético? Mire, Filipenses antes, el mismo Filipenses, qué maravilla ese texto. ¿Sabes que Filipenses 2 es mi texto favorito? Mire lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Usted tiene trazas de contienda? ¿Tiene trazas de vanagloria? ¿Le gusta estar chicaneando? Igual que su papi, así es. Usted me dijo, así era su papá, igualito al taita. Sí, quería un trono al lado del de Dios, más o menos, imagínate. Antes bien con humildad. ¿Quiénes son los de la humildad? Los hijos de Dios, los que somos como Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los que somos como Él, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. Cuando miras a los demás como superiores a ti, estás huyendo de la vanagloria, estás quitándote una traza que te hace hijo del diablo. Tú mismo estás dejando que Dios obre en ti, haciendo que el Espíritu Santo haga que estimes a los demás como superiores. Y que tú puedas decir, no, sí hermano, ¿cómo no? Sí, claro, sí, bien. Y esa humildad está arrancando una traza de altivez. Pero ¿cómo es posible que estamos en las iglesias, líderes y cristianos de mucho tiempo, exigiendo nuestros derechos y nuestro estatus y respeto? Y yo no soy, a mí me tienen que decir apóstol, ¿cierto? Profeta, me tienen que decir patriarca, me tienen que decir reencarnación de Abraham, me tienen que decir burra de Balaam, me tienen que decir un montón de cosas, títulos que nos inventamos para jerarquía. Y hay de que usted le toque, vaya a una reunión del ministro y hay que le toque los privilegios, los derechos de otro. ¿Y cómo así que yo voy a hacer fila? ¿Usted no sabe quién soy yo? Usted le dice, no, pero se me parece mucho papá. No sé quién es usted, pero sé quién es su papá. Su papá sí sé quién es. Mira que, ¿es para qué? ¿Para no ir al infierno? No se trata de eso. Se trata de que yo tengo una genética distinta, yo pertenezco, no es lo mío. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, preocuparse por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué tenía que haber en nosotros? Unos están haciendo los deseos de su padre, homicidio y mentiras, y otros tenemos el sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, porque es el linaje de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Estás entendiendo? La próxima vez que leas la Escritura, a partir de esta clase, tú vas a empezar a la Escritura y vas a empezar a encontrar ese antagonismo entre las dos tendencias, entre las dos genéticas. Y vas a ver el Evangelio y la palabra como la explicación de las dos genéticas, y vas a entender tu vida espiritual como simplemente una lucha entre las dos genéticas que luchan inclusive dentro de ti mismo. Y estás diciendo tú, ¿qué estás usando la palabra, tu oración, tu ayuno, tu búsqueda de Dios para que me salga la visa, para que me salga el empleo, ¿cierto? Para que el Señor me dé esposo, para que me quite el que tengo. ¿Cuántas oraciones aquí usted está clamando yo por algo específico? Y realmente usted tiene que entender, no, esto no se trata simplemente, sino de que yo sea transformado, de que de mi interior, mi genética sea transformada. Mateo 5 dice, por ejemplo, algo tan difícil. Esto es más difícil. Está hablando de no ser orgullosos con los hermanos. Mire cómo la pone el Hijo de Dios. En su discurso público dice, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, mire esta genética, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo digo, si no, señores, vamos a ser unos bobos entonces. Todo el mundo nos la va a montar entonces. ¿Para qué voy a hacer eso? Y la respuesta es, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces cuando entiendes eso y lees la Biblia a partir de hoy distinto, te dices, no es que Dios quiere que hagamos esto para no ir al infierno, o para respondernos la petición, o para darme un mayor nivel de llenura espiritual. Usted dice, no, perdóname, es algo que tengo que corregir y dejar que Dios obre en mí para cambiar mi genética y para dejar de ser un hijo de la serpiente y empezar a ser del linaje de Dios según Cristo Jesús, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos.
Cuando ves cosas como dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los hijos de las serpientes también aman a los que los aman, ¿o no? Los hijos de las serpientes también, los hijos del diablo se aman entre ellos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los incrédulos, los hijos de la serpiente? El otro linaje también lo hace. Y luego dice, sed pues vosotros perfectos, y mire la razón, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tu conducta debe hacer que cuando te vean diga, oiga, salió al taita. Usted es igualito a su papá. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo en nosotros debe mostrar, dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo en nosotros debe lograr eso. El tema es un tema, entiéndelo de nuevo, te lo digo con toda sinceridad, es un tema de genéticas. Primera de Juan capítulo 3 lo pone muy claro, dice, el que practica el pecado es del diablo. Así o más clarito. ¿Te das cuenta? Mira, va a ser una bonita sorpresa que a partir de ahora, cuando leas la Biblia, bueno, primero que todo, que a partir de ahora leas la Biblia, ¿no? Y además de leer la Biblia, cada vez que leas encuentres el megaconflicto, el conflicto base. Y el conflicto base es el conflicto entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer que es Cristo. Entre el ADN de uno y el ADN del otro. ¿Y el problema cuál es? Es que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, pero espérate, el mismo Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él lo dijo como por no decir más feo, de este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso sí me sale facilito. ¿Sí? Es el pecado que mora en mí. Está hablando de que entonces los que hemos de Cristo no pecamos. Desafortunadamente sí. Pero es que una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es practicar? Practicar es tomar la decisión de realizar una actividad y hacerlo de una manera sistemática para cada vez hacerlo mejor. Eso es practicar. Estoy practicando un deporte. No es porque pasó ahí y iba pasando por una cancha y se le fue el balón a los chicos y usted llegó y le pegó el pie para que, un balonazo para que le llegara a la cancha otra vez. Ya soy futbolista. ¿Dónde estaba? Practicando fútbol. No, usted pasó y le dio una patada a un balón. Practicar es hacer algo consistentemente, intencionalmente y hacerlo cada vez mejor. Y hay gente que es así. Cada vez son más sagaces para beber, para sinvergüenciar, cada vez más astutos para conquistar a la mujer de otro, para decir mentiras, pero cada vez están practicando el pecado. Nosotros, ¿esos de dónde son? Esos son del diablo. Y lo hacen bien. Son excelentes representantes de su taita. Porque el diablo peca desde el principio. Contrario a ese, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De hacer las obras del diablo dónde? En nosotros. Para deshacer las trazas que tenemos de su genética en nosotros. Su merced y yo tenemos trazas del diablo en nosotros, las tenemos. Pero Cristo vino a eso, a deshacer esas trazas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y vuelve el conflicto. Mire que usted ahora va a leer la Biblia distinto. Si la lee, pero va a leerla distinto. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido. Ya, el tema es de simiente, el tema no es sino de simiente. Por eso el concepto de nacer de nuevo es el ADN, es el problema. Tenemos un ADN contaminado y tenemos que dejar que Cristo haga la obra de deshacer las obras del diablo. ¿Cuál obra del diablo? Nos hizo comer la desobediencia. Y la desobediencia empezó a ser parte de nosotros. No habían vacunas cuando eso, por eso no nos pusieron algo con ARN, sino con una fruta para que nos entrara y nos alterara la genética. Y de ahí todos nacimos alterados genéticamente con el pecado. Esa fue la obra del diablo. Cristo vino para deshacer esas obras, para limpiar esa genética y que seamos hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Esto debíamos aprenderlo. Primera de Juan 3:10. Y de memoria, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Mire que el tema es genética, volví a hablarles, el tema es genética, el tema no es más sino eso. No es ni siquiera cómo logro enseñarte para que le pidas a uno que no es tu papá. No, es cómo logramos que Cristo haga su obra de ser transformados, de nacer de nuevo y tener la genética de Cristo Jesús, ser hijos de Dios. Y ni siquiera tienes que pedir, vas a resucitar un muerto, escúchame. Un hijo del diablo para que Dios le haga el milagro de resucitar a alguien. Si es que no es hijo mío. Si no es hijo mío, no es hijo mío.
de verdad. Y yo a veces en eso soy brusco. La gente que se la pasa buscando a quién pedirle y toda esa cuestión. Alguien decía, no, es que mire, y un hijo y tengo que pagarle no sé qué, y no sé cuándo. Yo le dije, no se preocupe, tranquilo, si es hijo mío yo le doy. Alguna vez alguien me tenía muy acosado con eso de pedir para los hijos. Tenía un montón. Y cada vez tenía más. Yo le dije, mi hermano, qué pena, estoy ocupado. Estoy en Bogotá haciéndole una mudanza a mis hijas. Y el carro llega hasta el sótano y ellas están en el 5.º piso y el ascensor se dañó. Y estoy solo. Entonces yo tenía que coger una nevera, ya entiende por qué me tiré las rodillas también. Amarrarla y subirla a un escalón y esperar unos minutos hasta tener fuerza para subirla a otro escalón hasta 6 pisos. Luego la lavadora secadora, luego la estufa, luego las camas, luego yo solo hice el trasteo y para estas se trasteaban cada 2 meses. Y me dijo la persona cuando le conté eso, me dijo, ¿y usted no tiene quien le ayude? ¿Por qué no le pidió a alguno de la iglesia que le ayudara? Yo le dije, yo les pongo un mensaje a los caballeros y me llegan 40 caballeros a ayudarme. Pero cuando la fui a hacer, la hice solito, no pedí ayuda. Si no pedí ayuda para hacerlas, ¿por qué pido ayuda para criarlas? Porque hay muchos que son muy buenos para pedir ayuda para criar, pero para hacerlas no piden ayuda. Así se lo dije bruscamente. Dios es más responsable que cualquiera de nosotros. Una vez queda claro que eres hijo de Dios, no tienes ni siquiera que pedir nada. Para resucitar un muerto, ¿sabes qué dices tú? Gracias, papá, por oírme. ¿Por oírme qué? Si no ha pedido. No, pero el papá ya sabe. Antes que pidáis, ya sabe qué cosa tenéis necesidad. Esa es una relación de hijo que no tiene que, ¿cómo se ora para resucitar un muerto? Señor, por favor. Y se rasgan las vestiduras y hace como los profetas de Baal. Se rayan aquí todas y se peinan hacia un lado y se cortan las venas y todas las cosas. Y se ponen pir, se maltratan y todo eso, ¿cierto? Hacen como los sacerdotes de Baal. A ver, ¿y le responde Dios? No le responde. Pero cuando se es hijo, simplemente, uy, papá, gracias por estar pendiente. Ya salga Lázaro. ¿Se da cuenta que es ser hijo? ¿Se da cuenta de qué se trata todo esto? El conflicto no es de la religión, si el evangelio, el catolicismo, o el judaísmo, o la fe, o la lucha de esta nación contra esta nación. No, el conflicto desde comienzo en la historia es simplemente el enfrentamiento de dos genéticas. Una tiene la victoria ganada en Cristo Jesús. Y esa victoria me cubre a mí si yo tengo esa genética. Debo dejar que Dios haga la obra en mí. Por eso me afano de orar para que Dios me transforme a mí y dejo de estar tan enfocado en el otro. Uy, mire, el otro cómo se viste, cómo habla, cómo mire. No, rapidito, Señor, quíteme esta tendencia de decir mentiras. Quíteme esta tendencia. Bueno, hoy no he dicho. No, mentira, sí he dicho. Sí. Quíteme esa tendencia de ser morboso, de ser inmoral. Quíteme esta tendencia de hablar. Quíteme esas trazas. Quíteme este orgullo. Y si tiene que humillarme, hágale, Señor, porque yo quiero ser su hijo. O más inteligente, si tiene que humillarme para quitarme esa traza de orgullo, yo me humillo solito, tranquilo. Yo con mucho gusto me humillo solo. Voy, me humillo con el mayor gusto. Para que no lo haga Dios. Para que sea en mí manifiesto de quién soy hijo. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Toda la charla que hemos tenido hoy. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Justicia significa obediencia, ¿no? Entonces el que es desobediente y no ama a su hermano, no le digo de quién es hijo, pero de Dios no es. Hay solo dos papás, la serpiente y Dios. El que no hace justicia, el que no es obediente y no ama a su hermano, no le digo de quién es hijo, pero de Dios no es. O sea, ya quedó claro de quién es hijo. Algo tan sencillo como amar a nuestro hermano. Debemos amarnos entre hermanos para que la iglesia crezca, para que demos buen testimonio, para que otras personas quieran venir a la iglesia a ver cómo nos amamos. Eso está muy bien, pero resulta que lo más importante es que eso es un rasgo de nuestra genética. Tienes que dejar que Dios haga la obra para que eso en ti sea natural y sea para ti fácil inclusive dar la vida por tu hermano. No estar guardando rencor y resentimientos y mirando con quién sí, con quién no. Tremendo. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Mire, yo quiero
concluir para que tengamos un tiempito de oración y hagamos un poquitico de cirugía y que Dios nos quite muchas trazas en este momento viniendo de su presencia. Pero yo quiero decirte algo, ni siquiera se trata de infierno o cielo. No se trata. Ay, pero es que para ver el cielo y que para el infierno, ni siquiera ve eso como una consecuencia colateral. Lo que la Escritura realmente nos dice en Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El tema del cielo y infierno, voy a decirte qué es, no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo de entender, es cada uno yéndose para la casa. Es cada cual yéndose a la casa a la que pertenece. El camino es el ADN, a la casa suya. ¿No es la historia de la humanidad la historia del Hijo pródigo? Entonces la historia de la salvación es la historia del regreso a la casa del Padre. Así de sencillo, no es más. Y en la casa del papá estaba trabajando un muchacho que era el hijo del señor de las algarrobas. Ese también tiene otro recorrido que hacer. Recorrido de aquí hacia las algarrobas. Cada uno a la casa que le corresponde. ¿Cómo hago entonces para ir al cielo? ¿Y cómo hago para no ir al infierno? No, es que no va a ir nadie al infierno. Cada uno va a ir a la casa suya. Cada uno va a ir a su padre. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo sé? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se acabó el conflicto y el tema. ¿Y será que pierdo la salvación? No tengo la salvación. ¿Voy al cielo? ¿No voy al cielo? ¿Será que me voy al infierno por esto, por aquello? Yo digo, no, sencillo. Cada uno va a ir a la casa de su papá. El verdadero conflicto es nacer de nuevo. Que muera yo y Cristo vive en mí. Que mis rasgos sean los rasgos de Cristo Jesús. Y cada vez que identifiques algo que es una traza de las que puso el enemigo, porque las ha puesto. Créeme, yo tengo cosas en mí que aborrezco, que sé que las puso el enemigo en mi genética humana, como Pablo digo, quiere librar este cuerpo de muerte, dijo Pablo, ¿cierto? Tengo esas trazas, ¿cómo las quito? Cristo tiene que venir en mí y trabajar en eso, para que no viva yo, más viva Cristo en mí. Y todo se reduce. Hoy te invito a que a partir de hoy, tu enfoque sea en entender el megaconflicto, el conflicto que está detrás de él. No veas en Jesús y los fariseos una discusión por la lavada de las manos, por las filacterias largas, por los lugares principales en las sillas, por orar delante de la gente, porque les digan rabí. ¿El conflicto era por eso? Nos acabamos de dar cuenta que no. Era el conflicto eterno y el megaconflicto. El conflicto sine qua non y por excelencia, el conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente en singular de la mujer, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Hay mucho de lo que hemos hablado hoy que puede ser más profundo de lo que estamos acostumbrados. Hay mucho de lo que hemos hablado hoy que no es, el mejor momento no es un miércoles después de la jornada laboral o académica y uno como que le cuesta el trabajo ponerse con una predicación tan ontológica, tan profunda, tan mística. Pero el Espíritu Santo de Dios puede hacer la obra en nosotros. ¿Sabes qué va a hacer Dios en su inmenso amor por nosotros? Él viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra las trazas que hay en nosotros que nos están haciendo ser hijos del diablo que vamos a la iglesia y tratamos de portarnos bien. Ser hijos del diablo que cantamos, ser hijos del diablo que diezmamos, ser hijos del diablo evangélicos, ser hijos del diablo que tenemos una cultura. La lucha no es de cultura, si esta cultura o la mía, si es el mundo luchando entre una religiosidad o la otra. Y aún en la misma iglesia, entonces luchando entre una congregación y otra, un enfoque y otro. No, perdóname. Que muera yo y viva Cristo en mí. Hay cosas en mí que muestra claramente que los deseos de mi Padre quiero hacer y son deseos pecaminosos. Señor, no tiene que decirme otro. No se trata de cielo o infierno, es que quiero ser tu hijo. Padre, esto que me está mostrando el Espíritu Santo, quítalo de mí. Y de pronto estás orando ahora y el Señor te dice, ¿sabes que tienes una traza de envidia en tu genética espiritual? Cuando a otro le va bien,
Tú de labios para afuera dices, ay, felicitaciones, pero en tu corazón estás diciendo, ¿y por qué a él y por qué no a mí? Esa es una traza de su padre la serpiente. Sacrifícala delante de Dios. Dile, Señor, quita esto de mí, quita esto de mí. Esta altivez, eso de estimarme superior a los demás y empezar a ser como Cristo. Que haya en mí ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. No los deseos del padre serpiente, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa sed de venganza, esos resentimientos, esos rencores. No, yo perdono, pero yo no olvido. Sí, así es su papá. La Escritura dice que Satanás, dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, él perdona, pero no olvida. Felicitaciones. Puro altaita. Pero tal vez venimos delante del Señor a decirle, uy, Señor, gracias por este enfoque. Gracias por esta manera de ver mi vida cristiana a partir de hoy. Entendiendo el conflicto que está detrás de todas las cosas y pidiéndote que hagas una obra perfecta en mi vida. Tú eres mi Padre, Señor. Yo soy tuyo. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.